Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios mío, Señor mío, te doy las gracias por permitirme iniciar un nuevo episodio para todos los feligreses, los que te siguen a ti, Señor mío Jesucristo. Antes que nada, primeramente quiero pedirte perdón por mis pecados y reconocer que soy frágil, que te he sido infiel, te he fallado y he cometido pecados, ofensas que van en contra de tu voluntad. Por eso te pido en esta tarde, me concedas tu perdón y tu misericordia para sanar y seguir adelante y perseverar en el camino hacia la salvación. Te pido por cada uno de los oyentes en este episodio para que les mandes esa luz de tu Espíritu Santo y llegue a reconciliarlos contigo, para que inicien una conversión y aprendan a tener una comunicación contigo de hoy en adelante por medio de la oración. Te lo pido por ese sacrificio que tanto tú hiciste, precisamente en este inicio de Semana Santa, Domingo de Ramos, donde recordamos tu pasión, muerte y resurrección. Te doy las gracias por los méritos que hiciste por toda la humanidad y por venir a salvarnos a cada uno de nosotros. Amén. Hermanas y hermanos en Cristo, les saluda su anfitrión Ramón Elizondo, aquí con este nuevo episodio. Les recuerdo que este episodio tenía que haber sido el episodio de la fornicación, pero debido a la Semana Mayor, a la Semana Santa, tenemos que bajar un poco la guardia y no estar hablando de cosas muy fuertes, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo obviamente es el que nos guía en este caminar, en este programa, y vamos a hacer el episodio de la importancia de la oración, que es esencial para la salvación. Para salvarte necesitas muchas cosas, pero una de esas es tener una comunicación directamente con Dios, ¿verdad? Si nosotros no nos abremos hacia Dios y no lo buscamos, ¿cómo queremos salvarnos? No podemos seguir adelante en una salvación cuando nosotros ni siquiera tomamos en cuenta a Dios. Pues en este episodio vamos a descubrir uno de esos fundamentos más importantes que se requieren para poder entrar en relación con Dios. Y ese pilar es la importancia de la oración en nuestras vidas. Primeramente yo voy a dividir 3 pilares muy importantes en la oración. Y vamos a entrar de lleno en este episodio, empezando con el texto bíblico en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y dice así: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. ¿Okay? Este pasaje bíblico lo empecé porque antes de empezarle a pedir a Dios cualquier cosa, antes de entrar en oración en cualquier cosa, tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. No podemos llegar ignorando la fragilidad de nosotros. Recuerden que yo inicié este episodio con una oración, más o menos un ejemplo de esa oración. Es como se debe de primeramente ponerse en comunicación con Dios. Si ustedes son católicos, por ejemplo, me imagino que en la religión ortodoxa, que es la primera hermana de la católica, cuando se empieza la Santa Misa, el sacerdote primero pues nos persignamos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una de las cosas primeras que dice el sacerdote es: para poder celebrar estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¿Verdad?
primero, antes de empezar a irnos a ponernos ahí a pedirle cosas a Dios, primeramente reconoce que le faltas, que eres infiel, así como esa oración que yo puse al entrar en este episodio. Si no hacemos eso, lo más seguro que esa oración jamás va a llegar a ningún lado. Ahorita se los voy a comprobar bíblicamente. Entonces aquí nos vamos a detener un poco en este pasaje que yo les acabo de decir. Especialmente en la segunda parte del pasaje dice: la súplica del justo tiene mucho poder. Cuando tú lees en la Biblia la palabra justo, está hablando de aquellas personas que tienen mucha santidad, que están muy relacionadas con Dios, que tratan de seguir sus enseñanzas, respetando sus mandamientos, ayudando al prójimo, estar en oración. Eso quiere decir la palabra justo, casi una cercanía a la santidad. Por eso dice: la súplica del justo tiene mucho poder. Ahora, ¿qué tal que si le pongamos nosotros al revés? La súplica del injusto tiene mucho poder. ¿Hacia acaso Dios nos va a escuchar si somos ignorantes y no pedimos perdón? Nomás llegamos ahí pidiendo y dame, ay, ni tengas en cuenta los pecados. No. Entonces dice aquí bien claro: la súplica del justo tiene mucho poder. Si tú no tienes una relación con Dios, te importa un comino, estás viviendo en amaciato, unión libre, cometiendo pecado, adulterio, fornicación, qué sé yo, tú no puedes venir fácilmente y estarle pidiendo cosas a Dios cuando tú no quieres salir de un pecado. No funciona así. No funciona así. Se les atora un asunto, ay, ahora sí me acuerdo de Dios. Y nomás ya pasa todo y ahí nos vemos. No podemos seguir nosotros ignorando la realidad. Antes de entrar en oración, el primer pilar que debemos tomar en cuenta es reconociendo nuestros pecados. ¿Okay? Yo no sé si en otras religiones hacen eso cuando empiezan a dar el servicio. Yo he ido a varias religiones y en algunas sí reconocen, en otras no, pero cada quien se les respeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación en el segundo pilar que tenemos aquí para esta enseñanza bíblica? Tenemos que reparar y o pagar el pecado cometido antes de presentar una ofrenda ante el altar del Señor. Antes de empezar a pedirle algo al Señor, después de haber reconocido tus pecados, tenemos que nosotros haber pagado ese pecado. Hay muchas personas que dicen que nosotros ya no necesitamos pagar ningún pecado, que porque Jesús por eso vino y se puso en la cruz para pagar nuestros pecados. Fíjense nada más la torpeza, con todo el respeto que se merecen, esa doctrina falsa, equivocada que llevan muchas personas. Ya no necesitamos hacer nada, ya Jesús pagó por nuestros pecados. Aquí les voy a demostrar la falta de conocimiento en las cosas de Dios. Y hay religiones que enseñan esa doctrina falsa. No podemos estar enseñando doctrinas falsas. Y aquí les voy a comprobar que está equivocada esa doctrina. Ya Jesús pagó, ya no necesitamos hacer nada. Están equivocados. Fíjense nomás el ejemplo que les voy a poner. Vamos a suponer que mi padre murió y nos dejó una herencia. Nos dejó una casa para cada uno. Y a mí me puso de albacea. Y me dijo: le das la casa a fulano, a sutano. Y le di la casa a todos menos a una hermana mía. Me la robé. No se la di. No se la quise dar. Y yo me arrepiento con el sacerdote. Voy y le digo: ¿sabes qué, sacerdote? Pues como ya estoy conociendo a Dios, nada más quería confesar un pecado. Yo le robé la casa a mi hermana. Mi padre me la dejó a mí para que yo se la diera a ella, pero no se la di. Y es que ya vive la novia o la hermana de mi novia y ya no puedo regresársela. Ay, que Dios me perdone. Al fin y al cabo, Jesús ya pagó por mis pecados. Y que me perdone mi hermana. Y yo le voy a decir, voy con mi hermana: ¿sabes qué, hermana? Perdóname, mi papá me dejó esta casa para ti, ¿verdad? Perdóname, yo no necesito pagártela ya, porque Jesús vino y pagó por los pecados míos. Nada más imagínense la doctrina falsa que llevan unas religiones. ¿Te va a gustar a ti eso? Vamos a suponer que tú eres una de esas personas que va a esa religión que te enseña que Jesús ya pagó por nuestros pecados y que no necesitamos nosotros pagar nada. Vamos a suponer que a ti tu padre te dejó una herencia y a mí me dejó de albacea y yo te la robé. Y vengo y te digo: oye, tú que vas a esa religión, ahí te enseñaron que Jesús ya pagó por nuestros pecados. Yo pequé robándote la casa que te dejó tu padre. Ya Jesús va a pagar por mi pecado. Yo no necesito pagarte nada. ¿Tú crees que esa persona se va a quedar a gusto? A pesar de que le están enseñando eso, ahí sí le va a calar. Ahí sí se va a dar cuenta de que su doctrina que ha sido enseñada es falsa. No podemos ignorar la realidad y la lógica.
No podemos ir diciendo que ya no necesitamos hacer nada porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. Es una doctrina equivocada. Aquí se los estoy comprobando yo en Mateo 5, del 23 al 24. Y vamos a ir a leer las Sagradas Escrituras. Y dice así: por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar. O sea, nada más déjala, no te la está aceptando Dios, déjala en el altar y vete antes de hacer las paces. O sea, vete a hacer las paces con tu hermano. Después de que hagas las paces, vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que no le vayas a pedir nada. Cuando tú le debes algo a alguien, págalo. Si tú cometiste un pecado, págalo. Porque esa ofrenda, si tienes una riña con tu hermano, aunque tú no le hayas hecho nada, pero tu hermano está disgustado contigo por alguna razón, arréglate con él rápido. No puedes tú ir al altar. En este caso, por ejemplo, en la Iglesia Católica y la Ortodoxa, el altar se considera la mesa donde se consagra el cuerpo de Cristo, que es la hostia que conocemos, llamada la Eucaristía. Y ese es el altar. Muchos confunden que el Cristo que está ahí, el crucifijo que está ahí en la iglesia es el altar. No, ese no es el altar, tiene otro nombre. El altar es la mesa donde se consagra el cuerpo de Cristo por la ordenanza del sacerdote. Entonces, Dios no quiere que hagas esa hipocresía ahí. Andarle pidiendo, orando cuando tú no has perdonado a tu suegra, cuando tú le robaste a tu hermano, cuando tú te robaste en la tienda, cuando tú le robaste al patrón horas, qué sé yo. No puedes tú, mientras tú no repares tus pecados, tus ofensas y tus deudas, lo más seguro que tus oraciones no van a llegar a ningún lado. ¿Okay? Aquí te lo estoy comprobando bíblicamente. Dios está diciendo que primero arregla y paga lo que debes y después ven ahora sí y empieza a pedirme. Ahora vamos a ir al tercer pilar, que es Santiago 5:15. Pero antes de eso, si tú quieres no ir a un altar, si no eres católico o de la iglesia ortodoxa, o me imagino que en otras religiones también tienen ese tipo de altar, no estoy seguro, lo puedes hacer tú en tu casa. Entra en tu aposento, en tu cuarto, y ahí reza, que al cabo Dios está en todas partes, como lo dice Mateo 6:6. Puedes ir a leer ese pasaje, Mateo 6:6. También lo puedes hacer ahí, no necesariamente necesitas estar en un altar de una iglesia, ¿verdad? Donde quiera que estés, en la playa, en tu cuarto, qué sé yo, pero donde estés a solas tú con Dios, ¿verdad? En Santiago 5:15 nos está diciendo que cuando hagamos una oración hay que orar con fe salvífica, ¿verdad? Y preguntarte a ti mismo, ¿en verdad estoy orando con fe? ¿En verdad estoy orando con fe? Y por esa razón nosotros nos vamos a ir a Santiago 5:15 para ver qué es lo que nos está diciendo Santiago. Si se fijan anteriormente en el primer pasaje, leímos 5:16. Como les he dicho anteriormente, la Biblia no es un libro que te va a ir enseñando del 1 al 10. Es un libro sagrado que es como si fuera un rompecabezas y tú tienes que tener y adaptar una ingeniería espiritual para poder sacar adelante un tema como el que yo estoy dando aquí. Ahora ustedes se van a dar cuenta que yo me voy a regresar un versículo antes de Santiago 5:16, que fue el primero que les narré. Ahora voy a narrar el Santiago 5:15. Es así la ingeniería y lo estoy haciendo por orden, basado en el tema. Ya se están dando cuenta que en la Sagrada Escritura le tienes que poner ingeniería para que puedas llevar el mensaje más perfecto y adaptable, ¿verdad? Dice Santiago 5:15, la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. ¿Ven? Ya cuando tú tengas todo eso en la oración, Dios te va a perdonar, le estás pidiendo. Como yo empecé, perdóname mi fragilidad, mis pecados. Ya lo voy a hacer con fe porque sé que Dios va a perdonarme, ¿verdad? Pero tomando en cuenta el Mateo 5:23 y 24, antes de venir a pedirme, repara tus deudas, tus pecados, lo que tengas, ¿verdad? Ya después ven con Santiago 5:15, ora con fe y yo te perdonaré.
¿Ven cómo está bien estructurada estos 3 pilares que se le están enseñando? El Espíritu Santo es el que les está enseñando, yo no. Él es el que me guía a mí. Perfectamente los puse como el Espíritu Santo me está guiando a mí. Es la perfección para entrar en una oración. Muy bien. Ya después hay otros tipos de oraciones que hay una función que se llama Lectio Divina, que te enseñan a orar y todo eso, pero eso será en otra ocasión, en otro episodio. Al adaptar estos 3 pilares, te llenarás poco a poco de lo mucho que desconocías de Dios, como lo clama precisamente la página de este episodio, que es Jeremías 33-3.org. Así decidí comprar este dominio porque ese pasaje es el que más me gusta a mí. Y dice el pasaje: clama a mí y te responderé, te enseñaré cosas que tú aún no sabes. Imagínate nomás, qué bárbaro. Aquí nos está diciendo el profeta Jeremías que Dios quiere que clamemos a Él y Él nos va a responder y nos va a enseñar lo que no sabemos para poder llegar a su salvación. Aquí nos está diciendo bien claro, hay que clamar a Dios, ¿verdad? Porque si no aclamamos a Dios, entonces vamos a estar faltos de fe y lo más seguro es que la salvación no va a llegar para nosotros. Una vez adaptando estos conceptos, nunca se te olvide dar gracias a Dios después de cada petición que tú hagas. Nunca. Y eso te lo voy a demostrar, no lo digo yo, lo dice Filipenses en el capítulo 4, del versículo 4 al 7, dice: estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y a la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí nos está diciendo que Dios nos va a guardar estos corazones que tenemos y nuestros pensamientos. Al estar orando, Él ya está conociendo. Antes de entrar en oración, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Él está ya sabiendo nuestro pensamiento y Él va a tomar en cuenta lo que estamos diciendo, ¿verdad? Aquí nos está diciendo Filipenses que así funciona Dios. Él nos va a guardar y va a tomar en cuenta esos pensamientos, esa oración. Pero también no hay que olvidar jamás que todo lo que tú pidas tienes que aceptar humildemente la voluntad de Dios, no la tuya. Cuando tú entres en oración y le pidas por algo, por alguien, primeramente tienes que seguir los pasos que yo acabo de dar, ¿verdad? Y luego siempre, toda la vida, cada oración, aceptar humildemente la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní, la misma noche que uno de sus discípulos lo traicionó y lo entregó a los soldados romanos. Y eso lo vamos a ver en Mateo 26:39. Aquí Jesús nos va a enseñar cómo debemos hacer esa oración y qué debemos de decir. Si no decimos lo que va a decir Jesús en este pasaje bíblico, esa oración no va a llegar a ningún lado. Siempre tienen que aceptar como Jesús. Él nos está enseñando cómo debemos de orar aquí. Entonces, vamos a ir nosotros a Mateo 26:39. Y dice así: fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, Jesús oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Bárbaro. Jesús le estaba pidiendo a su Dios Todopoderoso, su Padre y Padre nuestro también, porque Él ya sabía que venía su muerte aproximada. Mira, Padre, si tú quieres que no pase esto, pero no hay problema, yo acepto tu voluntad. Él estaba consciente de que cada petición que se le hace a Dios es nuestro deseo, pero reconozco que aquí se va a hacer lo que tú digas, que tu palabra sea la última y eso se va a respetar. Nosotros también tenemos que hacer eso en cada oración. Cada oración casi, oigo, ay, que está enferma fulana, sutana, mangana, que le cure y que no sé qué. Ok, está bien. O que tengo un problema. Ok,
pero yo siempre veo que se olvida que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Porque fíjense nada más, nosotros podemos estar pidiendo algo y tal vez no se nos dé porque nosotros no sabemos muy bien. Solamente Dios sabe lo que nos conviene. Y por culpa del pecado, nuestro entendimiento está caído y fracasado. La mayor parte de nuestros planes son equívocos a Dios. No le funcionan a Dios, van en contra de Él. Por eso es siempre necesario, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es lo que yo quisiera para mí. A lo mejor no es bueno, no sé. Yo te lo pido porque así lo siento, pero que se haga tu voluntad. Hay que hacer así lo que dijo Jesús. También hay que seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, también, ya aceptada la voluntad de Dios, Jesús nos dice que tenemos que seguir en oración para no caer en tentación. Y aquí más adelantito sigue, fíjense que aquí en este pasaje ya así está de manera cronológica. Les narré Mateo 26, 39 y ahora les voy a narrar Mateo 26, 40, 41. Aquí sí lo pusieron, está puesto como a nivel cronológico. Dice aquí que nos va a decir Jesús que tenemos que seguir en oración para no caer en tentación. Dice, volvió donde sus discípulos, después de que estaba orando, ¿verdad? Volvió con ellos, los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Ahí nos está diciendo que si nosotros nos dormimos, nos olvidamos de orar, lo más fácil es que las tentaciones que el querubín caído, el diablo, nos pone, vamos a caer fácilmente. Porque la oración nos protege del demonio. Y si no estamos en esa oración, el diablo viene y nos ataca y fácilmente, él es 10,000 millones de veces más inteligente que nosotros. Fácilmente vamos a caer. Por eso la oración, el estar en comunicación con Dios, es el escudo que Satanás le teme. No se va a meter mucho, le va a batallar mucho para hacernos daño. Entonces debemos de estar en oración para no caer en tentación, como lo está narrando aquí Jesús. Tengan por seguro, hermanas y hermanos, que si siguen estos pasos, lo que han pedido en oración se les concederá, ¿verdad? Pero acuérdense de seguir bien estos pasos. No podemos llegar ahí, odio a mi suegra y quiero pedirle a Dios. No. Ama a tu suegra, ama al esposo que te fue infiel, qué sé yo, paga lo que debes, ¿verdad? El Evangelio de San Marcos 11:14 nos dice San Marcos que lo que pidamos, hagan de cuenta que lo tengamos por hecho. Entonces vamos a buscar San Marcos. Cuando estén en estos episodios, tengan su Biblia, su pluma y papel y estén anotando las cosas que van aprendiendo aquí para que nunca se les olvide nada de lo que aprenden aquí. Entonces, San Marcos 11:24 dice, por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. ¿Ok? Aquí San Marcos nos está garantizando lo que pedimos, ya lo tenemos garantizado. Pero si ignoran los pasos que se les acaba de dar anteriormente, como ese de que no vengas aquí al altar pidiendo cosas cuando no has pagado tus deudas. No se equivoquen. Aquí Marcos no está violando el pasaje bíblico que anteriormente les anuncié. Primero tienes que estar bien con Dios para poderle pedir cosas. ¿Okay? Porque luego por eso hay muchas personas, millones de personas que solamente leen un pasaje y ya van con esa idea, como lo que les acabo de decir, que ya Jesús pagó por nuestros pecados, ya no necesitamos. No. ¿Ven? Se requiere adaptarse y tener una ingeniería espiritual para poder tomar estos pasajes bíblicos y adaptarlos al tema, ¿verdad? Aquí se los estoy mostrando claramente. El Espíritu Santo ha hecho muy buen su trabajo en este episodio, en todos los que he hecho yo. Muy bien, que Él es más bien el que los ha hecho, yo no. Entonces, ya miramos que San Marcos nos garantiza eso, pero sin olvidar que tenemos que estar como en gracia, ¿verdad? Gracia es estar en una relación muy profunda con Dios. Hay que seguir orando con espíritu animador, como nos dice también la carta de San Pablo a los Efesios, que es 6:18. Vamos a ir a los Efesios 6 y el versículo 18, y dice así: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca,
intercediendo en favor de todos los santos y sus hermanos. Fíjense nada más. Aquí no solamente se nos está diciendo esta carta a los Efesios del apóstol San Pablo de que no nos desanimamos en orar, sino también podemos orar por los demás. En otra ocasión voy a traer otro episodio donde les voy a comprobar, aquí ya les acabo de comprobar, que es lógico y es verdad rogar por los demás también. No solamente por uno, también podemos rezar por los demás, incluyendo los muertos. Un día les voy a comprobar bíblicamente todo esto. Entonces aquí Efesios nos está comprobando eso, ¿verdad? Hay que hacer esa oración con ese espíritu. Tener la certeza de que tenemos ese espíritu animador. Porque si no tenemos esa certeza de ese espíritu animador, entonces lo más seguro es que vamos a fracasar en nuestra oración. No nos van a escuchar. Tenemos que orar con fe, siempre, como lo dijo Santiago. Yo les voy a dar un testimonio ahorita así brevemente. Por ejemplo, yo durante mi vida he tenido 2 mujeres que han vivido conmigo y gracias a Dios, así lo voy a decir, ninguna ha durado más de 1 año. Una de ellas salió embarazada, ya el bebé tenía como 3 meses y medio en la barriga y esta mujer decidió abortar. Pero yo no estaba muy bien en la relación con Dios, yo nomás de vez en cuando iba a misa y qué sé yo. Fui y me le acerqué allá a la Virgen María, a una estatua donde están en una iglesia, y le pedí a la Virgencita, por favor, concédeme el milagro. Fíjense nada más la ignorancia de desconocer las cosas de Dios. Concédeme el milagro, Virgencita, para que mi hijo nazca. Esta mujer lo quiere matar, es una asesina. Si tú me concedes el milagro, yo te prometo que voy a ir a la Basílica de Guadalupe, allá en la Ciudad de México, entraré de rodillas y te llevaré flores. Ese tipo de cosas que yo hice son de una persona ignorante, como lo era yo antes en las cosas de Dios. La Virgen María, con todo el respeto que se merece mi Santísima Madre Celestial, a la cual yo venero mucho, soy mariano, ella no hace milagros. Es Jesús quien hace los milagros, no ella. Ella solamente intercede por nosotros. A ella hay que considerarla la mayor abogada de todas las criaturas para que nos ayude a llegar a Jesucristo. Eso sí hay que considerar a la Santísima Virgen María. ¿Dónde dice eso? Las bodas de Caná. Ahí nos muestra bien clarito que nuestra Madre Celestial intercede por los seres humanos. Ahí en las bodas de Caná los sirvientes fueron con María, no fueron directamente con Jesús. Ya conocían a Jesús y me imagino que ya sabían que Jesús les iba a decir que no. ¿Por qué? Porque la justicia divina ya tiene un establecimiento. Hay un tiempo para cada cosa, para cada quien. Pero ahí los sirvientes fueron con María y María va con Jesús y le dice: oye, ya no hay vino en las bodas. Y Jesús le dijo: no es el tiempo, como se los acabo de decir. En las cosas de Dios todo tiene un tiempo. Y Jesús le niega a su mamá y: mira, madre, no nos metamos en esto. ¿A nosotros qué nos importa eso? No. Que se esperen, no es mi tiempo. María no le hizo caso a su hijo y nada más volteó con los sirvientes y les dijo: hagan todo lo que mi hijo les diga. Bárbaro. Y Jesús se quedó cuatrapeado y pues mi madre, ¿qué pues? Imagínense nomás. No le puso pero, nada más le dijo a los sirvientes: hagan lo que mi hijo les diga. Nosotros también tenemos que seguir el consejo de la Virgen María. Hay que hacer lo que dice Jesús en sus evangelios. No tenemos otra salida. Tenemos que seguir ese consejo de la Virgencita. Hagan lo que mi hijo está diciendo y punto. Caso cerrado, no digan más. Síganlo a él. Hagan. ¿Qué fue lo que hicieron los sirvientes? Escucharon a Jesús ya no le quedó otra, porque él sabe que María, su madre, estaba tan llena del amor de Dios y ella quería que el ser humano no sufriera. Reconoció Jesús que ella estaba llena de su Dios, de su Padre Celestial, ¿verdad? Entonces no le quedó de a otra, porque pues también Jesús amaba y sigue amando a su madre, y le dijo a los sirvientes: llenen la agua, esas tinas de agua y todo eso, y 6 barriles los convirtió en vino y se concedió el milagro. ¿Ven? María no hace milagros, ella intercede para que se nos conceda el milagro a nosotros. El milagroso es Jesús, la Santísima Trinidad. María es una intercesora nada más. Y hay millones como yo que en aquel tiempo dije: hazme el milagro. María no hace milagros, ¿me entienden? Entonces
hay que tomar en cuenta eso. Ese es un ejemplo en el cual yo pudiera estar diciendo, ¿de verdad tengo esa suficiente fe? Por eso ese bebé no se vino a la vida, lo abortó la mujer, ¿verdad? Yo no tenía la sabiduría, la experiencia, el conocimiento, era un ignorante, no sabía cómo funcionaban las cosas de Dios. Ese es un ejemplo perfecto para que ustedes vean. Va a haber tiempos de que van a rezar y tal vez no les llega el rezo. El episodio que va a seguir de este se va a titular Rezo, pero mis oraciones no funcionan, no son escuchadas. Ahí les voy a mostrar el porqué. Ya les mostré un poquito aquí, pero vamos a amplificar en el siguiente episodio esa situación. Entonces, si ves que no se te da o no llega la respuesta de parte de lo divino, te voy a enseñar un pasaje bíblico de San Lucas donde Jesús narra una historia de una viuda que insistía ante un juez para que se le hiciera justicia. Nosotros también tenemos que insistir, así como esa viuda, como esa historia que Jesús nos enseña ahí. Tenemos que insistir en la oración, perseverar. Jesús contó aquí en Lucas 18, del versículo 1 en adelante, dijo: Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, o sea, no le tenía miedo a Dios, ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final, de cierto, pensó el juez: es cierto que no le temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me hartó, ya me molesta tanto, pues ahora le voy a hacer justicia. De lo contrario acabará rompiéndome la cabeza. ¿Ven? Ya estaba como harto. No quiero decir que Dios se harta de nosotros, pero esta es la enseñanza que Jesús nos está diciendo. Sigan perseverando y verán que va a haber algo. ¿Sí me entienden? En el siguiente episodio, como les digo, les voy a mostrar el por qué tal vez nunca recibieron esa petición que le hicieron a Dios después de haber seguido todos los pasos que yo les mencioné acá. Tiene sus razones y su por qué. Aquí de entrada les digo, así breve, Abraham, el profeta, el padre de los profetas, Abraham, toda la vida duró. Él tenía 100 años y su esposa 75, y toda la vida se la pasó orándole a Dios, pidiéndole para que le concediera el favor de que su esposa estéril le diera un hijo. Y él perseveró, él sabía que Dios le iba a cumplir. Ya se veía viejito, a veces se veía como que no se iba a cumplir esa promesa, esa fe que él tenía, pero él no dejó caer hasta que sí Dios le concedió a Abraham y a su esposa Sara tener su primer hijo. ¿Ven? Va a haber ciertas cosas que a lo mejor nunca van a negar porque no nos va a convenir. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios como se los he mostrado en este pasaje, ¿verdad? Y bueno, ya para finalizar en este episodio, fíjense que vamos a decir, pues, oye tú, Ramón, ustedes pueden decirle a Dios, pero yo no sé rezar, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay que empezar por rezar el Padre Nuestro. Me imagino que todo el mundo se debe de saber el Padre Nuestro, no importa qué religión seas. Si no te lo sabes, ve y busca ahí el Mateo 6, en el capítulo 6, y también en el San Lucas capítulo 11, ahí está el Padre Nuestro, ¿verdad? Capítulo 11 de Lucas y el capítulo 6 de Mateo, ahí vas a encontrar el Padre Nuestro. También los salmos de cualquier Biblia son casi todo oraciones. Cantar de Cantares, ese libro también son oraciones. Y hay muchos otros libros, especialmente la de los profetas, donde tienen oraciones estos mismos profetas. O sea, hay un montón de versículos bíblicos donde yo les puedo estar enseñando la importancia que es estar en comunicación con Dios, estar en oración con Él. Si no tenemos esa oración, el diablo va a venir a atacarnos fácilmente y no vamos a lograr muchas cosas. Por eso es que tenemos que tener esa oración, esa comunicación, esa relación con Dios siempre, ¿verdad? Ya sea en tu cuarto a solas, en el parque a solas, allá en el templo donde tú vas, pero siempre estar en oración. Yo conozco personas que hacen esto. Todos los días se suben al carro y se persignan, y eso es todo lo que hacen en su vida. ¿Y eso qué? No va a suceder nada. Nomás así ya. Hay personas que nomás van a misa toda la vida y ya no oran ni en su casa. O sea, tenemos que conocer a Dios para poderlo entender mejor, ¿verdad? Entonces yo les doy las gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en este episodio.
Les agradezco aquí en este Domingo de Ramos. Estamos a 29 de marzo del 2026 y hoy se inicia la Semana Mayor, la Semana Santa. El próximo año, en esta temporada de Cuaresma, vamos a estar hablando de varios episodios, va a haber muchos episodios y vamos a narrar qué exactamente significa la Cuaresma, la Semana Santa, y va a ser una temporada muy cansada, muy trabajada, pero bien glorificada, donde vamos a analizar y vamos a meditar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a tener varios episodios, especialmente durante la Semana Santa, y va a ser un año muy bendecido, porque así se me está inspirando a mí que haga para el próximo año y me prepare para la Semana Santa y hable solamente de toda esta pasión de Cristo, ¿verdad? Pues le doy gracias a Dios por haberme permitido estar con ustedes en esta ocasión, y también le doy gracias a los que escuchan estos episodios. Compártanlo en todas sus redes sociales, háganle etiqueta cualquier palabra que ustedes piensen, oración, fe cristiana, fe católica, fe del evangelio, Dios, Jesucristo, con etiquetas, o sea, el signo numeral del gato, y así para que se esparce más la palabra de Dios y más personas la escuchen y más personas entren en conversión. Ese trabajo, Dios los va a recompensar a ustedes por ese trabajo. Yo no gano nada, ustedes sí. Compartan, porque la palabra de Dios dice que cuando una vez tú tengas el conocimiento de la palabra de Dios, la obligación es compartirla. Yo les mostré esto en el origen de la Biblia, donde dice un pasaje: ¡ay de mí si no comparto la palabra que ya se me dio a mí a saber! Por eso ustedes también compartan esto, para que todo el mundo también sepa y se dé cuenta en todas las redes sociales. Muchas gracias y que Dios nos guarde a todos ustedes. Gracias al Espíritu Santo y a Jesucristo y a mi Dios Todopoderoso. Que así sea. Amén.